Bienvenido, bienvenida seas tú que me estás escuchando, que me estás viendo, donde quiera que estés. Que la gracia y la paz de Jesucristo, el Señor, esté contigo y con tu familia. Hemos venido abordando a lo largo de esta serie de videos cómo se hace un discípulo misionero de Jesucristo. Y esto dentro del contexto de la nueva evangelización. Porque el siglo XXI, este siglo en el que vivimos tú y yo, en el que Dios ha querido que estemos, necesita de una nueva evangelización. No en el contenido, ese es perenne, ese se va enriqueciendo generación tras generación, adaptándolo a cada generación, sino más que nada en la forma. El ser humano del siglo XXI necesita de discípulos misioneros adecuados. Y hemos estado hablando de eso, de los pasos, son 5, que cualquier persona que quiera ser discípulo misionero de Jesucristo debe dar. Hoy, al haber hablado de los 5, en este penúltimo video de nuestra serie, quiero desarrollar para ti este tema, la centralidad de la palabra de Dios y de la Eucaristía en la vida de cualquier persona que quiera ser verdaderamente discípulo misionero de Jesucristo. Lo voy a expresar de manera negativa y desafiante, como una proposición que someto a tu consideración para que la reflexiones y con la ayuda de Dios la asimiles. Nadie puede ser verdadero discípulo misionero de Jesucristo a plenitud si no frecuenta la palabra de Dios, la comprende, la vive, la lleva a la práctica, la comparte. Si no tiene a la palabra de Dios en un lugar central en su vida, no la tiene como una pauta de autoconstitución de su propio ser, si no somete su mentalidad, su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de obrar, si no la somete sistemáticamente a la luz soberana de la palabra de Dios, donde Dios mismo se le revela y le muestra el camino a seguir. Lo voy a expresar también de manera negativa y desafiante. Nadie que no se alimente a diario, si fuera posible, y por lo menos cada 8 días, de aquel que se hizo carne primero y luego se hizo alimento en la Eucaristía. Nadie que no participe en el banquete eucarístico con asiduidad, con conciencia, con viva participación, con fruto. Nadie que lo haga puede ser verdaderamente y a plenitud discípulo misionero de Jesucristo. Y ese es el tema que quiero abordar. No lo sostengo a título personal. No hablo porque es una idea que me pareció a mí. Es doctrina de la Iglesia. Es el fruto de la experiencia de aquellos que han sido discípulos misioneros de verdad y a plenitud, que lo han vivido y lo han externado. Es el ejemplo de los santos canonizados, que son hermanos nuestros mayores en la fe y que se nos proponen como modelo. Porque si ellos pudieron y fueron, ¿por qué tú y yo no? Son también poderosos intercesores que, habiendo recorrido el camino antes que nosotros, ruegan al Señor para que nosotros tengamos lo que necesitamos para seguir ese mismo camino. Empiezo con la centralidad de la palabra de Dios. En el Evangelio según San Mateo, si quieres anotar la cita, capítulo 13, versículos 1 a 23, Mateo 13, 1 a 23, se nos relata cómo nuestro Señor estaba rodeado de una multitud, un numeroso gentío que se apiñaba para escuchar su palabra. Iban para escuchar su palabra, iban para ser curados, para ser restaurados, para tener calidad de vida. Lo buscaban ansiosos. Y mientras más gente llegaba, mientras más gente se le acercaba, más gente seguía llegando y llegando. Y al ver Jesús a la muchedumbre que se apiñaba en torno a él, propuso la parábola del sembrador para explicar cómo de toda esa muchedumbre que estaba ahí y que lo estaba escuchando, era la misma palabra, eran los mismos conceptos, pero esa palabra no iba a dar los mismos frutos en todos. Y entonces para explicar eso expone una parábola. Y al final dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga capacidad para comprender esto, que lo comprenda. Y entonces empieza por explicar. Dice, un sembrador, al modo antiguo, salió a sembrar su semilla.
Antes no había tractores. Sembraban en aquel entonces a mano, al voleo. Tenía que estar abierto ya el surco. Y entonces dice nuestro Señor, salió el sembrador a sembrar su semilla. Y entonces se acostumbraba a sembrar la semilla caminando por el medio de los surcos, y entonces con destreza de sembrador regaba parte de la semilla en un surco y parte de la semilla en otro. Llevaba la semilla en un morral. Y dice, al ir arrojando su semilla, parte de esa semilla cayó a la orilla del camino. Vinieron rápido los pájaros voraces, se la tragaron y esa semilla se quedó sin dar fruto. Parte de esa semilla sembrada cayó en un terreno pero que era pedregoso, que tenía tierra así fértil pero muy poca y que tenía piedra. Dice, esa semilla pronto germinó porque había tierra fértil y era poca. Dice, pero en cuanto salió el sol, como no tenía raíces suficientes porque había piedra, con el calor se sofocó y se secó y se quedó sin dar fruto. Otra parte, dice, cayó en terreno donde había espinos, cardos silvestres, chicos, pequeños. Dice, las plantitas, las semillas, rápido fructificaron, crecieron, pero junto con la plantita crecieron también las espinas o los cardos. Y entonces estas espinas o cardos le quitaron nutrientes, le quitaron luz, le quitaron agua, la sofocaron, la ahogaron y terminó por no dar fruto. Y por último, dice Jesucristo en su parábola, una parte de la semilla cayó en terreno bueno, fértil, sin piedras, sin cardos, bien preparada. Y esa semilla, ahí sí, nació, creció, fructificó. En unos casos al 100 por 1, al 30 por 1, en otros casos al 60 por 1 y en otros casos la semilla, cada semilla hasta el 100 por 1. El que tenga oídos para oír, que oiga, que entienda. Después ya en privado les explica a sus apóstoles el sentido de la parábola y es el que vamos a explicar a continuación. Y entonces nuestro Señor explica el sentido de su parábola y lo explica en privado a sus apóstoles, porque tampoco le habían entendido. Y dice nuestro Señor, si esto que es el principio no lo entienden, ¿cómo podrán entender las demás parábolas? Y con esa divina paciencia del Maestro, con ese cariño, con ese amor infinito, esa ternura que les tiene, les explica la parábola. Dice, el Hijo del Hombre, Él mismo, es el sembrador y sale al mundo a sembrar su semilla. Hoy, en el siglo XXI, también lo hace. Pasa sembrando su semilla y lo hace por medio de su iglesia. Y su iglesia no son solo los clérigos, el Papa, los obispos, los sacerdotes. La iglesia somos el pueblo de Dios, también los religiosos y las religiosas, y también los laicos, como tú y como yo, que somos la mayoría. De nosotros se vale el Señor para ir sembrando su palabra, para los hombres y generaciones de todos los tiempos. Y sale el sembrador cada día a sembrar su semilla. Dice, aquella semilla que cayó al lado del camino donde vinieron los pájaros y se la comieron, son aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero ni siquiera le prestan atención, no les interesa, como quien escucha y oye llover y no se inmuta, su mente está en otro lado. Entonces llega el enemigo, llega Satanás, le arrebata esa palabra, se queda vacío sin dar fruto. Te podría haber sucedido muchas veces a ti, a mí sí, antes de mi conversión. Siga nuestro Señor con explicación. Aquella semilla que cayó en terreno pedregoso son aquellos que tienen hambre y sed de verdad, que tienen inquietudes, que van y buscan, que escuchan la palabra de Dios con cierta atención, que le ponen esmero, que la reciben con alegría, la aceptan. Pero luego, cuando se trata de ponerla en práctica, vienen las tribulaciones, las pruebas, las dificultades, las persecuciones, los malos entendidos, el rechazo de los demás, lo cual es necesario para que la palabra de Dios eche raíces en ti, fructifique, se haga sólida, se haga parte de tu ser. Sin eso no puede ser. Y como son inconstantes, eso significa no tienen raíces en sí mismos, sucumben.
ante la primera dificultad para poner en práctica la palabra de Dios, ante la primera tribulación, rechazo, persecución, críticas que les viene por eso, sucumben y caen, retroceden. La palabra viva de Dios que siempre da fruto, en ellos queda sin dar fruto, porque no perseveraron, porque fueron inconstantes. ¿Te sucederá a ti? ¿Me sucederá a mí? Muchas veces. No culpemos a la palabra de Dios lo que es atribuible a nosotros. Sigue nuestro Señor con la parábola. Aquella semilla que cayó en terreno rodeado de espinas, dice, son aquellos que escuchan la palabra de Dios, sí, la reciben, sí, pero están más preocupados por las riquezas, por el bienestar material, por las necesidades propias, materiales, naturales de la vida. Esas ocupan el primer lugar para ellos. Y entonces esas preocupaciones ahogan la ocupación que sienten por la palabra de Dios. No le dan el primer lugar en su vida, no le dan la centralidad en su vida. Es más importante ver por su bien ser, por su bienestar según ellos, que conformar su vida según la palabra de Dios. Crece, sofoca, ahoga la palabra de Dios y se queda sin dar fruto. Y finalmente, y esto es importante, porque esta es la invitación, aquellos que escuchan la palabra de Dios, la escuchan con atención, la acogen en su corazón como un tesoro, la retienen, meditan en ella, la asimilan, la hacen vida. En esos la palabra de Dios fructifica. En unos al 30 por 1, en otros al 60 por 1, en otros al 100 por 1. ¿Tú de cuáles eres? Déjame explicarte esto nada más para terminar este punto. Yo estudié la maestría en educación y la especialidad dentro de la maestría era desarrollo cognitivo. Y una de las grandes cosas que estudié, de los grandes conceptos que más me ayudaron a entender cómo somos en nuestros procesos mentales y que se me hizo un hallazgo muy rico, fue una idea de Jean Piaget, un suizo, en donde dice que el desarrollo cognitivo del ser humano se da como en dos procesos complementarios. Le llama acomodación y asimilación. Dice, en la asimilación, que es el primer proceso, los contenidos nuevos que una persona escucha, ve, capta con sus sentidos y que son nuevos para él, mediante el proceso de asimilación, los toma y los adapta a los contenidos viejos que ya tiene. Entonces, toma el contenido, le quita lo que es discrepante, lo que no va de acuerdo con lo que él ya sabía o con lo que está de acuerdo, y entonces lo asimila, lo hace suyo, pero habiéndolo rasurado. El segundo proceso consiste al revés, en acomodar el contenido que ya tiene, sus contenidos viejos que hay en él, al contenido nuevo que está escuchando. Entonces, toma lo viejo y lo acomoda, lo adapta a lo nuevo. Ese significa más desarrollo cognitivo, más crecimiento intelectual o más crecimiento integral que el primero. Los dos son necesarios, porque mediante el primero confirma, ratifica lo que ya sabe, que es importante, pero mediante el segundo se abre a lo nuevo y reestructura todo lo que ya sabe para adaptarse a cosas nuevas, que haya apertura en él. Aplicado a la palabra de Dios, déjame decirte, si quieres que la palabra de Dios de veras sea central en tu vida, ponla por encima de ti mismo. No la pongas como una palabra cualquiera a tu nivel, en donde tú al dialogar con Dios pretendas que Él se adapte a ti. Sí se adapta, porque te ama. Y nadie que ame a otro no se adapta. Condesciende contigo, responde a tus dudas, pero siempre dejando que el papel de Señor que es Él y sometiendo tu consideración, tu mente a lo que Él dispone, propone. Yo viví en mi proceso personal de conversión, yo viví lo que significa tener mi mente como centro del universo. Yo soy la regla para medir todas las cosas. Lo que a mí me convence es bueno, lo que no me convence lo rechazo. Yo viví eso y es importante porque es parte de tu autonomía, de tu dignidad de persona. Porque para eso nos dio Dios inteligencia, para comprometernos con la verdad que descubramos. Pero también esa misma inteligencia te abre a la trascendencia y te permite saber que hay muchas cosas que no comprendes, muchas cosas que exceden
la capacidad de tu inteligencia y que finalmente tienes que confiar en alguien y Dios mismo se te revela y Él, que no puede ni engañarse ni engañarte, te propone la verdad, no te la impone y está en tus manos aceptarla o no. Cuando tú cuestionas todo lo que piensas, todo lo que crees, antes, ahora y en el futuro, y constantemente estás revisando todo eso a la luz de la palabra de Dios, entonces tienes a la palabra de Dios como centro en tu vida. Y entonces empiezas a ser verdadero discípulo misionero de Jesucristo. Porque primer paso para ser discípulo misionero, el encuentro personal vivo con Jesucristo vivo. Lo puedes hacer mediante la lectura diaria de la palabra de Dios. Porque es Dios mismo que se revela. Ahí te encuentras con Él, ahí escuchas al Maestro. Segundo paso, la conversión. En la conversión dejas tu manera de pensar de hombre viejo, de persona vieja, y te conviertes en una persona nueva, con una nueva mentalidad, dejando que el Espíritu de verdad renueve tu interior, tu mente. Y entonces vas desechando pensamientos que no convienen, vas adoptando otros que sí convienen, en un proceso muy personal, pero a la luz de la palabra de Dios. Tercer paso de la formación del discípulo misionero, el aprendizaje diario. ¿Qué mejor que la palabra de Dios? ¿Qué mejor que Dios mismo Maestro al que tú has aceptado como tal y que en diálogo con Él, personal, te va mostrando, te va llevando cada vez a un conocimiento más pleno de la verdad, pero a la luz de la palabra de Dios, no de tus criterios limitados, no teniéndote a ti como centro. Cuarto paso, vivir en comunidad y crecer juntos en comunidad, también a la luz de la palabra de Dios. Y quinto y último paso, ser misionero, ser enviado. ¿Por quién? Por aquel que a través de su palabra te dice qué es lo que tienes que comunicar a los demás. Eso es pues esta primera parte de este tema. Nadie que quiera ser de verdad discípulo misionero de Jesucristo a plenitud puede prescindir de la palabra de Dios. Debe de ocupar un lugar central en tu vida, alimentarte de ella a diario, hacer la vida a diario, compartirla a diario, sin descanso. Y dos, es el tema que voy a hablar a continuación, nadie que quiera ser discípulo misionero de Jesucristo a plenitud puede prescindir de la Eucaristía. Durante muchos años acostumbré la Eucaristía, participar en ella por rutina. Fui perdiéndole sabor, fui perdiéndole el significado. Después de mi conversión a Dios, de mi encuentro personal con Jesucristo vivo, empecé a ver con ojos nuevos y a revalorar lo que es ese tesoro del amor infinito de Dios, que es la Eucaristía. Y empecé a sentir una tristeza tan grande, primero por mi propia indiferencia durante tanto tiempo, mi propia ingratitud ante esa donación tan grande de amor que es la Eucaristía. Y después una tristeza tan grande por ver la gran inconsciencia, el poco conocimiento, la poca gratitud, el poco saber realmente lo que es la Eucaristía. No solo acá conceptualmente, sino experiencialmente. Déjame decirte además que no puedes redescubrir lo que es la Eucaristía si antes no has vivido ese proceso o has ido viviéndolo. Encuentro con Jesucristo vivo, conversión permanente, discipulado permanente, vivir y caminar en comunidad, ser enviado. ¿Qué es la Eucaristía? Hay un santo que se llama San Juan Eudes y tiene una frase maravillosa para mí, muy inspiradora, muy estimulante. Este santo que en tiempos del jansenismo, siglo XVI, XVII, en Francia, cuando los jansenistas decían que no había que comulgar más que una vez al año, que todo lo demás era sensiblería, él propagó la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María, promoviendo mucho la Eucaristía frecuente. Y él tiene esta frase: para participar adecuadamente en la Eucaristía se necesitan no una, 3 eternidades, tres. Se necesita una primera eternidad para prepararse adecuadamente a participar en la Eucaristía. 2, se necesita una segunda eternidad para celebrar adecuadamente, para participar adecuadamente durante la Eucaristía. 3, se necesita toda una eternidad para agradecer adecuadamente lo que es la Eucaristía. Cuando yo leí esa frase dije, qué gran santo y qué gran significado.
Y cómo la Eucaristía es muchísimo más de lo que aparece. Y cómo la Eucaristía, sin una visión de fe y experiencia personal de Jesucristo y de su iglesia, es un rito obsoleto, anacrónico, absurdo. Es teatro. Es cuando mucho un acto social, sin trascendencia. Pero cuando lo ves con los ojos de la fe, después de haber experimentado lo que es el amor de Dios, entonces entiendes esa frase, 3 eternidades para prepararse adecuadamente, para celebrar adecuadamente, para agradecer adecuadamente cada Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Es un sacramento, son 7 los sacramentos. Un sacramento es un signo sensible que nuestros sentidos pueden percibir, pero que significa y realiza de manera eficaz aquello que representa. En la Eucaristía es el pan y el vino, que transubstanciados por la acción del Espíritu Santo, mediante el ministerio del sacerdote consagrado por Dios, con el poder del Espíritu Santo, ese pan y ese vino dejan de ser pan y vino. Parecen pan, parecen vino, pero ya no lo son. Es Jesucristo mismo que se hace ahí presente, bajo las apariencias de pan y de vino. Y entonces ese pan y ese vino son alimento. Eso significa, el pan y el vino son un alimento que dan fuerza, que dan vigor al ser humano, que impiden que se muera, que hacen que se realice como persona. Entonces, ese es un signo eficaz, que realmente en aquellos que se acercan y lo reciben con conciencia y con eficacia, se realiza ese significado, en el que Dios mismo se hace alimento. Jesucristo mismo es el pan, como Él lo dice, el pan vivo que baja del cielo para darse como alimento y que el hombre tenga vida y vida en abundancia. Así nos ha amado. ¿Puede haber un Dios más cercano? ¿Puede haber un Dios que nos ame tanto que logre una comunión mayor que esa? Solo que una diferencia, cuando tú y yo comemos, nosotros transformamos el alimento en nuestra carne, en nuestra sangre. Mediante todo nuestro aparato digestivo, esos ingredientes de los alimentos son descompuestos y nuestro organismo asimila a través de la sangre y de todo el aparato digestivo, asimila nuestros nutrientes que los incorporamos luego a nuestra carne, a nuestra sangre, a nuestro ser. Dejan de ser alimento y se transforman en nosotros. Lo que sobra lo desechamos en los excrementos. Eso sucede naturalmente, pero en el sacramento de la Eucaristía, ese pan vivo que bajó para alimentarte, para alimentarme, transforma. No transformamos nosotros a Él en nuestro ser, sino que Él mismo nos transforma a nosotros en Él. De manera que se cumple su palabra: el que me come vivirá por mí. El que me come vivirá por mí. Yo soy el pan vivo que baja del cielo. Soy verdadera comida, soy verdadera bebida. El que me come vivirá por mí. El que me come tendrá vida eterna. Hay todo un discurso sobre Él, sobre Jesucristo como pan vivo, eucarístico, en el Evangelio según San Juan, que te invito a que repases. ¿Y eso qué tiene que ver con el discípulo misionero? Todo. Si no tienes la Eucaristía como algo central en tu vida, si no haces de la Eucaristía tu centro, no puedes ser discípulo misionero. ¿Y qué significa ser el centro? Y lo dice también la Santa Iglesia, la doctrina de la Iglesia, nuestra Madre. Dice, hay que tener a la Eucaristía como fuente y como culmen de la vida del ser humano, del cristiano y de toda la Iglesia. ¿Y qué significa tener a la Eucaristía como culmen? Es como ir llevando todo lo que sucede cada día al culmen del día, al momento culminante de cada día, de cada jornada o de cada semana por lo menos, que es el domingo, que es la Eucaristía. Tener la Eucaristía como el momento culminante de tu vida diaria, de tu vida semanal. Y luego entonces llevar lo que hiciste, lo que eres, tus logros, tus frutos, tus obras buenas, tus frutos de conversión, tus proyectos de vida, a todas aquellas personas con las que has interactuado, sus necesidades, las tuyas. Hacer de ti, de tu entorno y de tu mundo una ofrenda, presentarte ante el Señor, no con las manos vacías, sino cargadas de frutos,
agradables a Él en el nombre de Jesucristo. Entonces vas con gusto a la Eucaristía. Es el momento más importante de tu vida. Y luego, durante la celebración, ahí mismo consagras a Dios y en la oración le confías después de la Sagrada Comunión lo que viene, tus planes, tus proyectos, para el día que estás empezando, para el día siguiente o para la semana siguiente. Y entonces es como la fuente de la que deriva todo lo que piensas hacer. Entonces así vas teniendo de culmen en culmen, de fuente en fuente, vas teniendo a la Eucaristía como centro de tu vida personal diaria o de tu vida personal semanal. Y eso es lo que le da sentido y plenitud al discípulo misionero de Jesucristo. Concluyo pues esta charla de hoy con esto que someto a tu reflexión y a tu consideración. Y hablo, insisto, lo he dicho varias veces, no me considero alguien que habla por cuenta propia. He confiado este proyecto a mi Salvador y Señor, que espero que también sea el tuyo y que tú lo reconozcas como tal. Soy su mensajero. Y le he dicho, Señor, solo lo que tú digas y solo lo que tú pidas. No quiero decir cosas nada más porque sigo a cuenta propia. Y de parte de Él, con gusto también, sumado a Él, de parte mía, te digo nada más lo siguiente. Hay una gran diferencia en aquel discípulo misionero que tiene a la palabra de Dios como centro y a la Eucaristía como centro de su vida. Y al que no lo tiene, o lo tiene a medias. El que no lo tiene o lo tiene a medias, tarde o temprano, va a estancarse, va a retroceder. Porque la cuesta del discípulo misionero es alta y es hacia arriba. Y es de camino constante, lo hemos dicho en estos videos. Y tiene 3 enemigos formidables en contra. Uno interior, su propia condición humana herida por el pecado. Otro, el mundo en el que vive, con sus estructuras de pecado, con todo aquello que se empeña en apartarnos del amor de Dios. Y otro, el enemigo inteligentísimo y formidable que es Satanás. Entonces, esos 3 enemigos, si no tiene el discípulo misionero la palabra de Dios como centro y la Eucaristía como centro, ténganlo por seguro, tenlo por seguro. Más tarde o más temprano va a estancarse, va a empezar a retroceder y su estado final, su situación final va a ser peor que la del principio. Así de importante es. Segundo, el que sí tiene en un lugar central de su vida la palabra de Dios y la Eucaristía, irá caminando de altura en altura. Es una promesa de nuestro Señor. Eso se dice en un salmo. Esa persona irá recorriendo los 5 pasos del discípulo misionero de los que ya hablábamos: el encuentro personal con Jesucristo vivo, la conversión permanente, el aprendizaje permanente, el caminar en comunidad y el envío diario, el llevar el mensaje de nuestro Señor, dar testimonio de Él con palabras y con obras donde quiera que nos mande. Eso lo irá haciendo cada vez más y mejor en espiral ascendente, sostenido, fortalecido por la palabra de Dios y por el alimento vivo que es Jesucristo mismo que se da a Él, hasta llegar a la perfección de la caridad, en espiral ascendente. La opción tú la tomas. Es una opción importante y es radical. Tienes que decir sí o no, porque si dices quizá o te mantienes en la tibieza, quizá, como ya dije, puedas estancarte y retroceder. Te abrazo, aunque sea virtualmente, te abrazo a ti y a tu familia. Le pido a Dios que bendiga este esfuerzo, que te bendiga a ti y a tu familia, que bendiga a todos nosotros, que me bendiga a mí. Paz y bien para ti y tu familia. Amén.